Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Mendelssohn Homeyer Sánchez Melgarejo. En esta oportunidad vamos a comenzar a hacer videos relacionados a temas de electricidad. Quien les habla tiene mucha experiencia en electricidad, más de 9 años, tanto en la industria como en la enseñanza. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la electricidad. ¿Qué entendemos de la electricidad? Imagina por un momento cómo era la vida hace miles de años, cuando las noches eran realmente oscuras, no había luces que iluminaban las calles, ni bombillas brillando en las casas. Pero a pesar de la oscuridad, en el mundo pasaba algo extraordinario, algo invisible para los ojos humanos, pero estaba presente en cada rincón de la naturaleza. Ese misterio era la electricidad. La electricidad ya estaba ahí, ya solo faltaba descubrir. Después del descubrimiento de la electricidad, cambió el mundo. Ya tenemos iluminación, y no solo iluminación, sino que más equipos. Un celular funciona con la energía eléctrica, un tren eléctrico, una laptop donde estamos viendo el video, donde podemos realizar o enviar un correo, hacer una programación. Un avión funciona con electricidad. Un vehículo para encender funciona con electricidad. Una refrigeradora tiene un motor eléctrico, funciona con electricidad. Y los artefactos de nuestras casas, nuestra licuadora, nuestra olla arrocera, nuestra batidora, todo aquello funciona con electricidad. Y la iluminación. Entonces, podemos decir que la electricidad está presente en todo lo que nosotros hacemos. Quiere decir que la electricidad nos rodea. Por eso decimos que la electricidad es muy importante. Sin la electricidad, pues no existe nada. Entonces, vamos a ingresar en el mundo hermoso de la electricidad. ¿Cómo definimos la electricidad? Nos dice que la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con movimiento de electrones a través de un medio que lo permita. También podemos definir a la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. También la electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, efectos mecánicos, efectos caloríficos, efectos químicos y etc. Y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Entonces podemos decir que la energía eléctrica se puede transformar en otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía mecánica genera movimiento. Por ejemplo, tenemos los motores eléctricos. ¿Dónde encontramos motores eléctricos? Una licuadora, una batidora, un taladro, una sierra circular. Todos ellos generan movimiento. Entonces, la energía eléctrica genera movimiento. También la energía eléctrica se convierte en energía luminosa, genera luz. Tenemos nuestras primeras lámparas, las lámparas incandescentes, luego evolucionaron a lámparas fluorescentes y hoy en día tenemos las lámparas tipo LED. También la energía eléctrica se transforma en calor. Por ejemplo, tenemos la ducha eléctrica, tiene una resistencia, ¿no?, que calienta el agua. Tenemos una cocina eléctrica, una estufa eléctrica, ¿no? Son artefactos o equipos que van a transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, ¿no? Por eso la electricidad es muy importante hoy en día, porque gracias a la electricidad funciona todo.
Por ejemplo, lo que nosotros vestimos, nuestras camisas, nuestros pantalones, nuestros lentes, nuestras mesas, todos ellos han sido hechos utilizando energía eléctrica. Para bordar, para coser, se utiliza energía eléctrica. Para planchar, para fundir, utilizamos energía eléctrica. Entonces la energía eléctrica es muy importante. Entonces vimos nosotros en la lámina anterior la definición de la energía eléctrica, que nos decía que es una forma de energía que se manifiesta con movimiento de electrones. Ahora, ¿dónde encontramos los electrones? Para identificar los electrones tenemos que ver el átomo. Acá podemos apreciar el átomo. El átomo está compuesto por tres tipos de cargas. Tenemos las cargas negativas, que son los electrones, las cargas positivas, que son los protones, y las que tienen carga neutra, que son los neutrones. Entonces ahí tenemos los tres tipos de carga. Pero la definición de electricidad nos decía que la electricidad se da cuando hay movimiento de electrones. Entonces nos vamos a centrar en el electrón. Vamos a centrarnos en el electrón. Entonces en la siguiente lámina podemos encontrar conjunto de átomos. Si podemos observar, tenemos 5 átomos. Tenemos acá 5 átomos. Cada átomo tiene sus protones y tiene sus electrones, ¿correcto? Entonces la definición nos dice, ¿existe electricidad? Ya. Va a existir la electricidad cuando hay movimiento de electrones a través de un material conductor, como puede ser un cable. Y esta energía ya nosotros lo vamos a utilizar para encender luces o hacer funcionar cualquier electrodoméstico. Pero nos dice la definición que tiene que ser el movimiento de electrones. Ahora, ¿cómo logramos que los electrones se puedan mover? Porque yo podría agarrar un metal cualquiera, donde tiene átomos y hay protones y electrones. Pero si nosotros podríamos ver, pues los electrones no están en movimiento. Entonces, ¿cómo logramos generar que los electrones se puedan mover, se puedan desplazar de un átomo hacia otro átomo? Para entender eso, primero tenemos que analizar los elementos que hay en nuestro planeta Tierra. Hay elementos que son muy buenos conductores, hay elementos que son muy malos conductores y hay elementos que pueden ser conductores y en ciertas condiciones aislantes o viceversa. Nos vamos a centrar en los materiales que son conductores. Entonces nos vamos a centrar en los materiales que son conductores. Entonces acá vamos a centrarnos en los materiales que son conductores. Entonces, ¿qué se cumple con los materiales conductores? La mayoría de los materiales que son conductores, en su última capa, tienen muy pocos electrones. Puede tener 1 o 2 electrones en su última capa. Quiere decir que tienen un enlace muy débil. Basta con darle una cierta energía, yo puedo quitarle ese electrón. Puedo quitarle el electrón a un átomo y con esa energía pasar ese electrón al otro átomo. Acá como la imagen, donde los electrones se pueden desplazar. Pero para que el electrón se pueda desplazar, necesitamos una
energía. Una energía que sea capaz de mover estos electrones. Entonces, la pregunta: ¿qué magnitud es la que genera la fuerza, ¿ya?, para que los electrones se puedan desplazar? Entonces, acá ya vamos a entender las tres magnitudes básicas de la electricidad. Entonces, para lograr que los electrones se puedan desplazar de un átomo hacia un átomo, necesitamos una fuerza, necesitamos alguien que los empuje. Esa magnitud que va a generar la fuerza para que los electrones se puedan desplazar se llama tensión eléctrica. Entonces vamos a colocar acá. Se llama tensión eléctrica. Entonces, esta fuerza se llama tensión eléctrica. Recordemos, la tensión eléctrica. Entonces, la tensión eléctrica va a generar la fuerza suficiente para mover los electrones. Pero la tensión eléctrica tiene una medida, tiene una magnitud de medida. Se mide en voltios. Recordemos que se mide en voltios. Entonces, la tensión eléctrica genera la fuerza suficiente. Cuando ya hay una fuerza, los electrones comienzan a desplazarse de un átomo hacia otro átomo. Y ese desplazamiento, ¿ya?, ese desplazamiento de electrones a través de un conductor se llama intensidad eléctrica. Se llama intensidad eléctrica. Muy bien. Entonces, la tensión eléctrica se encarga de generar la fuerza para que los electrones se puedan mover. Y la cantidad de electrones que se desplazan a través de un conductor en un determinado tiempo es la intensidad eléctrica. Y la intensidad eléctrica se mide en amperios. Vamos a colocar amperios. Se mide en amperios. Muy bien. Entonces ya hemos visto dos magnitudes básicas: tensión eléctrica, intensidad eléctrica. Y la tercera magnitud es la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Vamos a entender. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica va a ser la oposición que presenta todo cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Quiere decir que la resistencia es propia de los materiales, ¿ya?, que va a generar una resistencia al paso de los electrones. Todos los materiales tienen cierta resistencia al paso de la corriente. O sea, todo material tiene resistividad. Hay que recordar eso. Hasta el cobre tiene resistividad. Entonces, todo cuerpo se va a oponer o va a presentar cierta oposición al paso de los electrones. Eso se llama resistencia eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué es la electricidad? ¿Cómo entendemos la electricidad? Es una forma de energía que se produce por el movimiento de electrones a través de un conductor. Entonces, la electricidad, dentro de la electricidad está presente todas estas tres magnitudes. Quiere decir, para que esté electricidad tiene que existir tensión eléctrica,
tiene que haber una intensidad eléctrica, quiere decir que los electrones tienen que desplazarse, una cierta cantidad de electrones tienen que desplazarse, y los materiales van a presentar cierta resistencia eléctrica. En la siguiente imagen podemos entender de repente una forma más práctica. Acá tenemos el voltaje, o también llamado tensión eléctrica, ¿no? Recordemos que el voltaje también se llama tensión eléctrica. Tensión eléctrica. Y algunos libros también le llaman FEM, ¿no? Que sería fuerza electromotriz. O también llamado también diferencia de potencia. También llamados diferencia de potencia. Tenemos también la corriente eléctrica. Por ejemplo, en esa imagen podemos apreciar 3 personas. El individuo de color azul, que sería la tensión eléctrica, sería quien está ejerciendo la fuerza. Y el individuo de color naranja sería la corriente. Entonces, el individuo de color azul, que es la tensión, está generando la fuerza para que la corriente, o en este caso los electrones, puedan desplazarse. Y el individuo de color verde refleja la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es todo cuerpo o todo material que se opone al paso de la corriente. Muy bien, entonces hemos visto las 3 definiciones. Luego las 3 definiciones lo vamos a ver, vamos a detallarles cada uno de ellos, así que tranquilo. Hoy día queremos entender solo la definición de electricidad, ¿no? Hay que entender que la electricidad es una forma de energía, ¿no?, que se manifiesta por el movimiento de electrones a través de un material o conductor. Y también, para que exista electricidad, existe la tensión eléctrica, quien es el que ejerce la fuerza para que los electrones se puedan desplazar. Y la corriente es todo cuerpo. La corriente serían los electrones que se mueven, ¿no? ¿Y quién mueve esos electrones? La tensión eléctrica. Y la resistencia ya es la oposición, ¿no? Es el malo de la película, es quien se opone al paso de los electrones. En esta imagen podemos entender cómo es que se genera la electricidad en corriente alterna. Tenemos ahí una central hidroeléctrica, una representación de la central hidroeléctrica. Tenemos el embalse, lado izquierdo. Acá tenemos el embalse. El embalse es el encargado donde se almacena el agua. Tenemos el agua acumulada. Tenemos la represa, ¿no?, que es donde nos sirve para tener el embalse de agua. Y hay una entrada de agua que va a ir a través de una tubería forzada. A través de esta tubería llegan a unas turbinas. Estas turbinas van a convertir la energía cinética generada por el agua en energía mecánica. Cuando las turbinas comienzan a girar, convertimos la energía, en este caso hidráulica, en energía mecánica, que es el primer principio. Y la energía mecánica, a través de un generador eléctrico, vamos a convertir de energía mecánica a energía eléctrica. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces acá estamos transformando la energía hidráulica a energía mecánica
y la energía mecánica a energía eléctrica. Pero nos preguntaremos, ¿cómo podemos convertir la energía mecánica a energía eléctrica? Dirán, profesor, con un generador eléctrico. Pero ¿cómo funciona el generador? ¿Cómo se da esa magia, ¿no?, de poder convertir un movimiento en electricidad? En esta imagen vamos a poder entender cómo funciona un generador eléctrico. Un generador es una máquina síncrona. ¿Qué es una máquina síncrona? Una máquina síncrona es donde la velocidad del estator es igual a la velocidad del rotor. Eso quiere decir que están sincronizados. Porque por lo general los motores que tenemos en casa son asíncronos. La velocidad del estator es diferente a la velocidad del rotor. Pero un generador es una máquina síncrona. ¿Sí? Una máquina síncrona, la velocidad del estator es igual a la velocidad del rotor. Y esta máquina, para que pueda generar electricidad, debe cumplir o debe cumplirse la ley de Faraday, ¿no?